Bendiciones, pueblo de Dios. Le doy gracias al Señor, vive Jesús, por el amor y la misericordia, vive Jesús, que el Señor ha tenido para conmigo, vive Jesús. En estos momentos le doy gracias a aquellas personas que están siguiéndome, vive Jesús, las predicaciones, ¿verdad?, que yo hago. Siempre estoy orando por ese pueblo, vive Jesús, y por todos los amigos, vive Jesús, que puede llegar esta palabra en estos tiempos de prueba, tiempos de angustia, vive Jesús. Y yo sé, vive Jesús, que trato de ser lo más amable y cordial y humilde posible, que Dios ha puesto amor en mi vida, vive Jesús. Y por eso estoy agradecido de mi Dios y de todos aquellos, ¿verdad?, que me escuchan, vive Jesús, todas esas familias de la tierra, que el Señor los bendiga, que verdad el Señor siga bendiciéndolos en estos tiempos de angustia, vive Jesús. Y he estado buscando la palabra del Señor, y el Señor anoche me trajo una palabra que es la plata. La plata viene siendo, hacen dinero, ¿verdad?, y riquezas, vive Jesús. Es un componente que da estabilidad, vive Jesús, gracia, elegancia y muchas veces inestabilidad también. Voy a explicar, vive Jesús, todas esas cosas, porque a veces yo digo algo y me gusta explicarlo, vive Jesús, porque si yo digo que tiene estabilidad y inestabilidad, porque la plata muchas veces son usadas para hacer, ¿verdad?, tantas cosas, prendas, vasijas, utensilios y tantas cosas, ¿verdad?, que se usa la plata, vive Jesús. Y principalmente hubo tiempo que quisieron monedas de plata, ¿verdad?, cuando las pesetas eran de plata y los pesos esos de Kennedy, ¿verdad?, la gente los buscaba, vive Jesús, para coleccionarlo. También los utensilios, yo me acuerdo que los utensilios en los hoteles se usaban y se ponían negros y había que estar dándole brillo. Por eso se dice inestabilidad, o sea, porque la plata pierde, ¿verdad?, su brillo. Y muchas veces nosotros somos como la plata, ¿verdad? Y cuando tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos ese brillo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos da. Pero si nos metemos al pecado, pues entonces ese brillo se va y nos ponemos como cuando una moneda se pierde y usted la encuentra y está prieta, ¿verdad?, toda enfangada, se ha puesto prieta, usted tiene que limpiarla para sacarle el brillo. Así nos coge el Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, y nos limpia y nos da ese brillo, vive Jesús. Y entonces cuando tenemos gracia, ¿verdad?, pues la gracia viene de Dios y entonces tenemos ese espíritu, ese brillo, ¿verdad?, que viene de parte del Espíritu Santo. Somos elegantes, vive Jesús. La plata es elegancia, vive Jesús. Y cuando nosotros buscamos la bendición de Dios, ¿verdad?, pues
Ese Espíritu Santo nos da el brillo, vive Jesús. La palabra del Señor dice en Ageo capítulo 2, versículo 8, dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que en primer lugar vive Jesús, dice el Señor que es la plata, vive Jesús, y el oro. Como sabemos, el oro es un significado de rey, o sea, de la elegancia, ¿verdad? Que tienen los reyes, que casi siempre los reyes usan coronas de oro y vasos de oro, vive Jesús. Y entonces los gobernadores y las otras personas que tienen puestos más bajos, pues se acostumbraba a usar la plata. En el libro de Génesis, cuando dice que José, vive Jesús, que fueron, ¿verdad?, los hermanos, y entonces le puso la copa, ¿verdad?, a los hermanos. Dice que la copa era de plata, se la puso en los sacos, ¿verdad? Y entonces dice que la copa era de plata, vive Jesús, porque en aquellos tiempos los reyes usaban el oro y los gobernantes, ¿verdad?, que eran un poquito más bajos, pues usaban la plata, vive Jesús. Y ahí es donde se ve, vive Jesús, que nosotros, vive Jesús, seríamos como, ¿verdad?, como la plata. Entonces, por eso fue que a Jesús le llevaron oro, incienso y mirra, vive Jesús, porque la plata, ¿verdad?, pues tiene un poco menos valor, vive Jesús, que el oro. Entonces, si nosotros vemos que cuando vendieron a José, lo vendieron por 20 monedas de plata, ¿verdad? Y entonces a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata, porque en ese tiempo se usaba mucho la plata, vive Jesús. Y entonces nosotros vemos, vive Jesús, que la plata, ¿verdad?, es un mineral que se usa principalmente para hacer cosas de valor, para que nosotros delante del Señor, cuando el Señor dice, ¿verdad?, en Ageo, mío es el oro y mío es la plata, porque nosotros somos del Señor, y yo lo pongo que nosotros somos como la plata, ¿verdad? Ahora, para nosotros llegar a ser oro, tenemos que ser, ¿verdad?, purificados, tenemos que ser limpiados, vive Jesús. Y entonces, en la palabra del Señor, si nosotros leemos en el libro de Ageo, el capítulo que estoy leyendo, el capítulo 2 de Ageo, vive Jesús, ese es uno de los profetas menores, dice que en el versículo 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria la casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros leemos el capítulo, o sea, el versículo 8, que él pone la plata primero, entonces debe de ser el oro primero, ¿verdad? Porque dice que mío es el oro y la plata, y entonces cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, ¿verdad? A aquel que estaba allí en el templo, que eso está, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Y entonces dice que él puso la plata. ¿Por qué él puso la plata primero? Porque dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aquí el postrero es el oro. O sea, la plata la puso primero y después el oro. Entonces, la plata es la gloria postrera. Será mayor que la primera. El oro es el postrero y la plata es la primera, ¿verdad? Pues entonces el oro tiene mayor precio que la plata, y por eso fue que él lo puso así, porque dice la gloria postrera, que es el oro, ¿verdad?, de esta casa será mayor que la primera. La bendición mayor, ¿verdad?, es cuando nosotros de plata pasamos a oro. ¿Y cuándo viene a hacer eso? Vive Jesús. Pues cuando, ¿verdad?, yo digo que llega el día de la muerte, que ya nosotros nos vamos a partir con el Señor en ese momento, hemos sido probados. Y entonces, cuando el Señor nos saca de este cuerpo, nos lleva, vive Jesús, que nos transforma. Entonces venimos siendo oro, vive Jesús. Cuando una iglesia empieza, vive Jesús, que empieza, vive Jesús, con 2 o 3 miembros, ¿verdad? Y empieza poquito a poco y va creciendo, vive Jesús, aleluya. Entonces, en los primeros días es comparado como la plata, vive Jesús, pero luego sigue la bendición, ¿verdad? Y ese grupo en el templo sigue creciendo, ¿verdad? Y la bendición se multiplica. Por eso es que dice que la gloria postrera será mejor que la primera, vive Jesús. Porque cuando Jesús vino, ¿verdad?, vino a traer paz y vino a traer misericordia. Y la gente vivía en el Viejo Testamento con la ley. Y entonces al Jesús venir y traer la paz y traer misericordia y traer el amor, ¿verdad?, pues entonces en el Nuevo Tratado pues se recibe más bendición que en aquel antes, porque el que no cumpliera la ley era como una maldición. Vive Jesús, aleluya. Pero por la gracia, vive Jesús, la gracia, vive Jesús, pues nosotros hemos sido libertados, vive Jesús, de esa ley que mucha de esa gente, ¿verdad?, no pudieron cumplir. Y entonces ahora nosotros, vive Jesús, en estos tiempos brillamos como la plata, vive Jesús. Pero entonces cuando llegue, sea la venida del Señor, o sea que el Señor nos saque de este cuerpo, vive Jesús, pues entonces recibiremos, vive Jesús, la bendición de Dios y seremos transformados, vive Jesús, de la misma forma que fue transformado Jesús allá en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús, aleluya, fue transformado y subió al cielo, vive Jesús, que los que estaban mirando, ¿verdad?, dejaron de verlo. Pues así, ¿verdad?, seremos nosotros transformados en un cuerpo nuevo, vive Jesús. Y dice que allá la nueva Jerusalén, las calles son todas de oro,
vive Jesús, ¿verdad? Y dice que el mar de cristal allá, nada, ¿verdad? Todo brilla porque todo es de oro. Sabemos que cuando aquí los reyes, ¿verdad? Y tienen muchos gobernadores, tienen casas que tienen oro por donde quiera, vive Jesús, y tienen ¿verdad? Cajos y cuánta cosa hay que tienen oro y cuánta cosa, ¿verdad? Porque el oro, perdón, lo usan casi siempre, pues la gente, ¿verdad? De poder, la gente que tiene mucho dinero, vive Jesús, aleluya. Pero nosotros tenemos que conformarnos, vive Jesús, con ser, ¿verdad? Plata, mientras tanto, ¿verdad? Y mantener ese brillo, vive Jesús, que nada nos dañe, nada nos quite ese brillo. Porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un hotel y usaban utensilio, ¿verdad? De plata. Y entonces había que estar dándole brillo porque se ponían como prietos, ¿verdad? Y así hace el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo tiene que seguir dándonos brillo, vive Jesús, porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos descuidamos. Y como nosotros mantenemos ese brillo, vive Jesús, pues ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos limpia y nos mantiene ese brillo en nosotros. Cuando yo limpiaba, ¿verdad? En ese hotel yo limpiaba los utensilios, pues yo usaba una maquinita y esa maquinita tenía como unas pepitas que parecían unos bolines de hierro, ¿verdad? Y entonces yo le echaba un líquido que venía para eso y las prendía y daba vuelta, ¿verdad? Entonces a cierto tiempo, ¿verdad? Pues entonces yo la sacaba y ya estaban brillosas solamente, pues tenía que lavarla, ¿verdad? Y pintarla para quitarle toda esa, el líquido que uno le echaba a la máquina, y entonces quedaban brillositas, vive Jesús. Y así, ese es el trabajo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Pues nos coge a nosotros y muchas veces tiene que darnos, vive Jesús, y recibimos la bendición y Él nos saca, ¿verdad? Todo eso. A veces estamos enfermos, estamos pasando ciertos problemas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene que venir y darnos a veces ese booster, como digo yo, vive Jesús, y entonces nosotros recibimos la bendición de Dios. Muchas veces la gente quiere más plata que muchas cosas, pero aquí en la Biblia dice, vive Jesús, que es mejor recibir enseñanza, ¿verdad? Y ciencia que no plata ni oro, vive Jesús. ¿Por qué se preferiría, verdad, que uno reciba entendimiento y sabiduría, vive Jesús, ciencia y sabiduría, y no oro y plata, vive Jesús? Pues la sabiduría es una cosa, ¿verdad?, que te ayuda. Si tú tienes entendimiento, sabiduría, ciencia, pues eso es una cosa que te ayuda, ¿verdad?, a buscar el oro y a buscar la plata, vive Jesús. Entonces, en la vida secular, pues el hombre que tiene ciencia y tiene inteligencia, pues puede inventar tantas cosas, ¿verdad? Y entonces con eso, pues se busca el oro y se busca la plata, vive Jesús. Y entonces nosotros, ¿verdad?, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para entonces, ¿verdad?, nosotros a través de esa ciencia y entendimiento y sabiduría, vive Jesús, que viene, ¿verdad? Tenemos que ganárnoslo con mucha oración, pues entonces viene esa bendición, vive Jesús, que nosotros llamamos aquí oro y plata, ¿verdad? Que sería la bendición que Dios nos da, vive Jesús, a través del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo nosotros tenemos grandes riquezas. O sea, hay mucha gente que confunde, ¿verdad?, las riquezas materiales con las riquezas que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues da riqueza, ¿verdad?, da paz, da el amor, da la misericordia y bondad y todas esas cosas, los frutos del Espíritu, vive Jesús. Y entonces cuando nosotros tenemos todo eso, pues somos ricos. Hay una iglesia, ¿verdad?, de las 7 iglesias, que el Señor, ellos decían que ellos eran pobres,
¿verdad? Porque no tenían riquezas económicas, o sea, materiales. Pero el Señor le dice, no, tú eres rica porque tiene grande abundancia, o sea, las riquezas espirituales. Esa iglesia la tenía, ¿verdad? Y el Señor, pues Dios, el Señor le dice, eres rica. Sin embargo, está la otra que dice que era rico y que nada le faltaba y que no necesitaba nada. Y el Señor le dice, pues tú eres un miserable, vive eso, porque a veces dice, o sea, dice la palabra del Señor que es mejor entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿verdad? Porque muchas veces, no digo todo, porque hay ricos, ¿verdad? Que el Señor lo usa para bendición y entonces los ricos pues le dan trabajo a los pobres, vive Jesús, los bancos, ¿verdad? Que tienen riquezas, ayudan a los pobres, le dan préstamos y préstamos para los cajos, para las casas y para todas esas cosas, ¿verdad? Pero hay otros ricos que se dedican solamente a explotar, vive Jesús, y hacerse ricos y seguir haciendo, ¿verdad? Y amontonando, vive Jesús. Pero sí, en la viña del Señor hay de todo, hay gente buena, ¿verdad? Y hay gente mala. Vive Jesús tanto en las iglesias como afuera, vive Jesús, aleluya. Y entonces muchas veces, vive Jesús, nosotros buscamos la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, y estamos siempre, ¿verdad? Buscando, que hay gente que siempre están buscando, hay gente que siempre están buscando riquezas, vive Jesús, pero las riquezas más lindas, vive Jesús, aleluya, son las riquezas que más lindas que Dios tiene para nosotros, vive Jesús, es las riquezas espirituales, vive Jesús. Dice en el Salmo 66, versículo 10, 11, 12, aleluya. Y entonces dice aquí, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. O sea, la plata significa abundancia, vive Jesús. Y entonces, cuando nosotros somos como la plata, vive Jesús, dice que el Señor nos prueba. La plata es probar, tanto la plata como el oro son probadas en el fuego, son metidas en el fuego para hacer lo que se va a hacer, si es una moneda, o si es una vasija, o si es utensilios, o lo que sea, ¿verdad? Siempre tiene que pasar por el fuego, vive Jesús. Y nosotros somos probados como el oro y como la plata, vive Jesús, aleluya, para nosotros llegar, ¿verdad?, al final, vive Jesús. Y el mismo Jesús fue probado en todo momento, vive Jesús. Él se encontró en una angustia, que cuando estaba orando dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, ¿verdad? Porque muchas veces somos probados. Dice que Él nos ensayaste, dice en el 10, ¿verdad? Como se afina la plata, vive Jesús. O sea, ensayar quiere decir prueba, nos pasa por prueba primero. Cuando, por ejemplo, usted va a hacer un programa en algún sitio, usted dice, primero tengo que ensayar, tengo que practicar, tengo que a ver si verdaderamente paso la prueba. Si hay un artista, ¿verdad?, que lo van a probar, primero ensayan para ver si él puede ser verdaderamente un artista. Entonces, nosotros somos probados, ¿verdad?, para ver. Y entonces, ¿cuáles son las pruebas? Dice que en el 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y el agua y nos sacaste a abundancia. Cuando nosotros hemos pasado, ¿verdad?, todas esas pruebas, vive Jesús, entonces el Señor nos saca abundancia. Porque primeramente, si nosotros empezamos un trabajo, nosotros primero tenemos que ser probados.
a ver si verdaderamente nosotros somos lo que decimos que sabemos hacer, o a ver si sabemos hacer ese trabajo, ¿verdad? Tenemos que ser probados, nos ensayan, vive Jesús, nos prueban. Entonces aquí dice que el Señor nos probó, vive Jesús, como fue probado Jesús allá en el desierto, vive Jesús, y en todo su ministerio. Y después también en la cruz del Calvario, vive Jesús, aleluya. Y entonces se ganó la corona de ser rey, vive Jesús, aleluya. Nosotros, para tener abundancia, vive Jesús, la abundancia que Dios quiere para nosotros espiritual y materialmente, ¿verdad? Pero primero tenemos que buscar la espiritual. La espiritual es más importante, vive Jesús, que la material, porque dice que si tú tienes sabiduría, ¿verdad? Y tienes ciencia, con la sabiduría y la ciencia puedes inventar cosas, y luego entonces vienen las ganancias, vive eso, con esos inventos que uno hace, ¿verdad? Para nosotros tener la vida eterna, primero tenemos que ser probados, como el oro y la plata, vive Jesús, aleluya. Y para nosotros, ¿verdad?, llegar, ¿verdad?, a tener la vida eterna, vive Jesús, no se gana sentado, ¿verdad? Sino se gana de rodillas y dándole gloria a Dios y alabando al Señor en todo momento y dándole gloria a Dios, vive Jesús, aún en la cama cuando uno está, dándole gloria a Dios cuando uno se levanta, en el día, en el trabajo, donde quiera que estemos, ¿verdad? Dándole gloria a Dios, porque Dios es merecedor de alabanza y Dios le gusta que nosotros, ¿verdad?, alabemos su nombre, vive Jesús. Y entonces, si en nuestra vida la plata es importante y el oro, ¿verdad?, son monedas que se usan, ¿verdad?, muchas veces para comprar cosas y para hacer tantas cosas, vive Jesús, más importante es la salvación, vive Jesús. Porque con la salvación nosotros vamos a tener la vida eterna, vive Jesús. Y por eso es que el Señor nos manda a nosotros que nos cuidemos, ¿verdad? Porque muchas veces, como dije anteriormente, se le pierde una peseta a una persona y quizás la encuentre después en varios meses y entonces está llena de fango y está sucia y hay que limpiarla, ¿verdad? Y entonces vuelve y coge el brillo natural de la moneda, que sea plata o sea oro. Entonces, así somos nosotros, pero nosotros tenemos que cuidarnos, vive Jesús, ya que hemos sido llamados, ya que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, vive Jesús, aleluya, en que no volvamos a lo que éramos antes o no volvamos a ensuciarnos, vive Jesús, que ese brillo mantenga en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Adorando, ¿verdad?, al nombre de Jehová Dios a través de Jesucristo, nuestro Jesucristo, ¿verdad?, que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y nos mandó el Espíritu Santo que está con nosotros. Y a Jesús es nuestro Dios, pero todavía le falta un escalón. El escalón es terminar, ¿verdad?, a venir a buscar su iglesia, vive Jesús, para presentarse delante del Padre y decir, mira, aquí están todos los que tú me diste, y ni uno se perdió, solamente, ¿verdad?, el hijo de maldición, ¿verdad?, que nació para perderse. Ese ya sabemos quién fue, ¿verdad?, fue Judas, vive Jesús. Y nosotros estamos predestinados a ser salvos, pero tenemos que ser probados como el oro y la plata, vive Jesús, y entonces para nosotros poder, ¿verdad?, tener la vida eterna. Así es que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te alabo, Señor, y te glorifico porque tú eres grande, Señor. Ayúdame, Señor, a mantenerme, Señor, aleluya, con ese brillo que me dio el Espíritu Santo, Señor poderoso Santo, y que yo pueda ser ejemplo, Señor, para muchos, Padre Santo, que tú sigas, Señor, haciendo milagros y prodigios a través, aleluya, de estos medios, haciendo sanidad, Señor. Pido por los enfermos y por todos aquellos que tienen necesidad, que tienen hambre, Padre Santo, Señor, que aún si tienen un pan, Señor, sea multiplicado, Padre Santo, Señor, y que no pasen hambre, Padre Santo, Señor. Tú eres el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor de todas las cosas,
y estamos esperando, y como dice el ángel de la iglesia, ven pronto, Señor, ven. Vive Jesús.